Vamos a entrar de lleno a desmitificar algo fundamental, la Ley 3364 de Perú. El objetivo de este análisis es súper claro. Queremos agarrar toda esa terminología legal, que a veces suena como en otro idioma, y transformarla en una guía accesible, directa y sobre todo empoderadora. Vamos a entender a fondo cómo funciona realmente la prevención y sanción de la violencia familiar y de género en el marco jurídico peruano. Bueno, para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso. Primero los cimientos internacionales, luego qué es exactamente la violencia familiar, los 4 tipos que existen, a quién protege la ley, el proceso de denuncia y por último las medidas de protección y sanciones. Así que, arranquemos. Sección 1. Base constitucional e internacional. Los cimientos de la protección. Fíjense que esta ley no es una ocurrencia aislada, para nada. Está construida sobre una pirámide legal gigantesca y súper sólida. Se apoyan mandatos internacionales críticos como la Convención CEDAW del 79, que busca eliminar toda forma de discriminación, y el famoso Tratado de Belém do Pará de 1994. Y esto es histórico, porque fue el primer tratado en decir claramente que la violencia contra la mujer es, de hecho, una violación directa a los derechos humanos. Todo este respaldo le da a la ley un peso indiscutible. Pasemos a la segunda parte, definiendo la violencia familiar, de lo más básico a lo más profundo. Y claro, antes de entrar en los detalles técnicos, surge una interrogante súper necesaria. ¿Qué es exactamente la violencia de género? Plantear esta pregunta es clave, no solo para memorizar definiciones, sino para entender de verdad esas dinámicas de poder que están ahí, arraigadas en la sociedad, y que esta ley busca desmantelar activamente. En su nivel más básico, piensen en la violencia familiar y de género como cualquier daño que ocurre dentro del hogar, entre familiares o un daño dirigido a una persona simple y sencillamente por su género. Es una situación que estructuralmente afecta muchísimo más a mujeres y niñas. Y ojo, es vital entender que este daño no es solo físico, también abarca heridas emocionales, sexuales y económicas. Pero, a ver, si nos vamos a las palabras exactas para ver el respaldo legal, el artículo 5 de la Ley 3364 lo dice así. Cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Noten ese final. La ley cubre definitivamente ambos espacios. O sea, no hay ningún vacío legal. No hay forma de que un agresor se escude diciendo, bueno, esto pasó a puerta cerrada, es un tema de pareja. No. La ley entra ahí también. Ahora vamos al punto 3, que es vital, los 4 tipos de violencia y cómo reconocer esas señales. El primer tipo, en el artículo 8, inciso A, es la violencia física. Obviamente esto incluye lo que todos imaginamos, golpes, empujones, quemaduras. Pero lo que me parece fundamental aquí es que la ley también sanciona con muchísima firmeza cosas menos evidentes, como el maltrato por negligencia o el privar a alguien de alimentos y necesidades básicas. Es decir, ante la justicia, el daño físico también ocurre cuando decides deliberadamente no cuidar a alguien que depende de ti. Luego está la violencia psicológica en el inciso B. Aquí hablamos de acciones destinadas a controlar, aislar u humillar a la persona. Los insultos, los gritos, el chantaje emocional. Y lo que resulta verdaderamente brillante de esta ley es cómo se adapta a nuestros tiempos. Tipifica como violencia el revisar el celular, controlar con quién hablas o esa táctica tan común de ir aislando a la víctima de su propia familia. Eso también es violencia, con todas sus letras. La tercera categoría es la violencia sexual, en el inciso C. Esto va desde la violación dentro del matrimonio hasta cualquier tocamiento no consentido. Y un aspecto que hay que resaltar sí o sí es que la ley castiga severamente actos donde ni siquiera hay contacto físico. Por ejemplo, obligar a alguien a ver pornografía o difundir imágenes íntimas sin permiso, lo que conocemos como pornovenganza. Todo eso está penalizado como violencia sexual. Y para terminar con las categorías, el inciso D nos presenta la violencia económica o patrimonial. Esto nos demuestra lo completa que es esta ley, porque el abuso financiero existe y destruye vidas. Cosas como quitarle el sueldo a alguien, prohibirle trabajar, romper sus cosas, no pagar la pensión de alimentos o incluso transferir una propiedad sin consentimiento. Todo eso es un acto de violencia, absolutamente. Pasamos a la sección 4. ¿A quiénes protege exactamente esta ley bajo el artículo 7? Básicamente, la norma establece 2 grandes grupos. El primero blinda a las mujeres durante todo su ciclo de vida. O sea, es una protección ininterrumpida para niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, en cualquier ámbito.
El segundo grupo protege a todos los integrantes del núcleo familiar. Y lo interesante aquí es que va desde el esposo o esposa hasta personas que viven en la misma casa sin ser familia de sangre, como por ejemplo una trabajadora del hogar. La cobertura es enorme. Y llegamos a un punto de quiebre. Ojo con esto, la convivencia actual no es un requisito. Mejor dicho, la ley aplica incluso si la relación ya terminó y las personas ni siquiera viven juntas. Un agresor es plenamente responsable ante la ley, sin importar si ya se mudó o si ya no comparte el mismo techo que la víctima. Esa excusa ya no sirve. Bien, vamos a la sección 5. Los pasos de la denuncia legal. ¿Cómo es el procedimiento desde que ocurre el incidente hasta que se resuelve? Imaginen esto como un viaje súper estructurado de 5 pasos. Todo arranca en la hora 0, cuando se pone la denuncia. De ahí saltamos al paso 2, que tiene una urgencia máxima. Se tiene que hacer una audiencia en un máximo de 72 horas. ¡72 horas! Es una ventana cortísima para asegurar que el juez dicte medidas de protección casi de inmediato. Después de eso, ya se llena la ficha de valoración de riesgo, entra la fiscalía a investigar y finalmente llegamos al juicio y la sentencia. Llegamos a la última sección, la número 6. Medidas de protección y sanciones, o sea, ¿cómo interviene el Estado? Como decíamos, el juez tiene el poder de ordenar acciones inmediatas para separar al agresor de la víctima de raíz. Hablamos de sacar al agresor de la casa, órdenes de alejamiento súper estrictas, prohibirle cualquier tipo de contacto, ya sea por mensajes, redes sociales o en persona. E incluso quitarle el derecho a portar armas de fuego. Es una barrera de protección total. Pero bueno, ¿qué pasa si el agresor dice estas medidas no me importan y las incumple? Aquí es donde el artículo 24 muestra los dientes. Incumplir estas medidas es automáticamente un delito de desobediencia a la autoridad y las consecuencias no son una simple multa. Estamos hablando de pena de cárcel efectiva, de 1 a 4 años de prisión. Ignorar las reglas del juez te lleva directo a consecuencias penales ineludibles. Todo esto nos lleva a confirmar una regla de oro de todo el sistema. La violencia, nunca, pero nunca, es un simple problema privado o un asuntito de familia. El Estado peruano tiene la obligación de actuar de oficio, es decir, actúa automáticamente. Las autoridades tienen que investigar e intervenir, incluso si la víctima, por miedo o porque la están presionando, decide retirar la denuncia. El Estado ya no da un paso atrás. Para cerrar este análisis, vale la pena hacernos una pregunta bastante profunda. Si la ley obliga al Estado a actuar así automáticamente para frenar este abuso sistémico, ¿qué tanto tiene que cambiar nuestra mentalidad como sociedad para asegurar que la violencia jamás vuelva a ser vista como un problema de pareja a puerta cerrada? Ya tenemos las herramientas legales, eso es un hecho, pero el verdadero cambio cultural depende de que dejemos de mirar hacia otro lado. Esperamos que este recorrido haya servido para clarificar muchísimo este marco legal tan fundamental. Hasta la próxima.